Buen día, bendecido día del Señor. Buen día. En este domingo quería que meditáramos un poco en un pasaje del Evangelio que tuvo lugar en la vida del Señor unos días antes de su crucifixión. Dado que la próxima semana es Semana Santa, tenemos el domingo de Pascua de Resurrección, me pareció óptimo poder comenzar a prepararnos para ese día meditando en la obra de Cristo. Así que hoy vamos a hablar de la Pascua, la gloria de Dios en la cruz y la gloria que proviene de Dios y no de los hombres. Así que vamos al Santo Evangelio según Juan, en el capítulo 12, versículos 20 al 43. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 43. Dice así la palabra del Señor. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Amén.
El pasaje lo divido en 4 puntos. Primero, la obra de Cristo y lo que Él exige de nosotros, y eso lo podemos encontrar de los versículos 20 al 26. Luego, de los versículos 27 al 33, tenemos el segundo punto que trata sobre la gloria del Padre reivindicada por el Hijo. El tercer punto trata de la urgencia de creer en la luz de Dios. Eso lo encontramos en los versículos 34 al 36. Y por último, los versículos 37 al 43 tratan de el reconocimiento de los hombres contra el reconocimiento de Dios. Lo primero que encontramos en este pasaje es que unos griegos buscan a Jesús. La fama de Cristo ha llegado a ser tan grande que aún un grupo de extranjeros saben de Él y quieren conocerlo, quieren ver a Jesús, quieren hablar con Él. Hasta acá en el Evangelio de Juan, lo que vemos es, primeramente, que Cristo es presentado ya desde el inicio mismo del Evangelio como la luz que ilumina a todo hombre y da vida a todo aquel que cree en Él. Eso, por ejemplo, lo encontramos en el capítulo 1, en los versículos 1 al 5 de este Evangelio. Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, es la luz del mundo, la luz de los hombres, la que nos ilumina, y en esa luz está la vida. Más adelante Cristo mismo se va a presentar a sí mismo como la luz del mundo en el capítulo 8, versículo 12. Vamos a leer ese pasaje. Allí Cristo dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos que este pasaje se encuentra en una sección en la que, como les dije al principio, se relatan hechos que ocurrieron en la vida de Jesús poco antes, unos días antes de su crucifixión. Algunos calculan más o menos una semana antes, así que más o menos en esta fecha estaría ocurriendo todos esos eventos. Jesús ya ha sido presentado como la verdadera luz del mundo, que nos ilumina, que nos da la vida a los que creemos en Él. Cristo dice que lo sigan no andará perdido en la oscuridad del pecado y alejado de Dios. Y esa gran verdad ha sido probada en este Evangelio por diversas señales hechas por Jesús a lo largo de su ministerio, comenzando por la primera señal, que es cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná, sino otra serie de milagros que son señales que apuntan a quién es Jesús. Él es el Mesías, el Cristo esperado por su pueblo, anunciado por los profetas. Todas esas señales evidencian que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y el Salvador. Incluso, la última gran señal que ha hecho es resucitar a un muerto. Ha resucitado a su amigo Lázaro en el capítulo 11. Lázaro, que estaba enfermo y muere, Cristo llega. 4 días después de su muerte, Lázaro ya está en la sepultura. En la cosmovisión judía, el alma de una persona cuando moría, ya después de 4 días estaba completamente despedida del cuerpo. Cualquier posibilidad de resucitar tenía que hacerse en los primeros 3 días. Ya habían pasado 4 días y ven como este hombre, este predicador itinerante, tiene poder para dar vida a un muerto, siendo que para el judío no había posibilidad de ningún milagro de resurrección ya. Cristo resucita a un muerto. Esos milagros tan llamativos, en especial el último, el de la resurrección de Lázaro, se han convertido en noticia y todos vienen a ver a Jesús. Incluso vienen a ver a Lázaro. Al final del capítulo 11, en el versículo 45, se nos dice: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que vinieron a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho. Ellos creyeron en Él. La gente venía a ver esta maravilla. A ver, ¿de verdad Jesús resucitó un muerto? Y
venían a visitarlos y no solamente venían a ver a Jesús y a escucharlo, querían ver si era verdad todo esto que se estaba diciendo. Y ahí estaba Lázaro vivito y coleando. La prueba definitiva de que Cristo realmente era Dios hecho carne y el Salvador esperado por Israel. Y comienza el pasaje que hemos leído con unos griegos temerosos de Dios que han ido al monte del templo con motivo de la Pascua, para celebrar la Pascua junto al pueblo judío. Y ellos también han oído acerca de esto y quieren conocer a Jesús, quieren escucharlo, quieren hablar con Él. Pero a la vez el Evangelio nos cuenta que no todos creen en Él. Unos versículos antes de este pasaje se nos habla de que ya hay un complot para matar tanto a Lázaro, que es la prueba del poder de Jesús y de su identidad, pero también quieren matar a Jesús. De hecho, ya hay una orden para apresarlo y la gente está ahí atenta viendo dónde está Jesús, que no aparece. ¿Vendrá a la Pascua? ¿Vendrá al templo para celebrar la Pascua? Y ya hay una orden dada por las autoridades de que ni bien lo vean, lo reporten a las autoridades para ponerlo preso. ¿Por qué? En parte porque las autoridades, tanto saduceos como fariseos, temen las consecuencias que el Cristo pueda tener con ellos, en el sentido de que perderían su poder, su estatus, su honor ante la sociedad. Cristo lo está enfrentando, lo está confrontando, denunciando sus pecados. Y ellos que han forjado su poder, en el caso de los saduceos, como los sacerdotes del templo, y su poder se centra en el templo, y su autoridad depende de su posición como sacerdote, descendiente del sumo sacerdote Sadoc, un justo, un sacerdote piadoso. Todo su honor depende de eso, de su linaje, de su autoridad como sacerdotes. Pero se han convertido en una aristocracia que ama el poder, que con tal de no perder esa autoridad y esos honores y todo ese poder, están dispuestos a hacer tratos con los romanos paganos que los oprimen, con tal de mantener la paz y el orden y tratar de mantener contentos tanto a judíos como a romanos, con tal de no perder el status quo, su posición privilegiada. Pero Cristo amenaza todo eso. Los fariseos son los maestros de Israel en las sinagogas. Se han ganado el respeto del pueblo. Ellos, con sus tradiciones y su forma de interpretar la Biblia, están guiando al pueblo a una forma de religiosidad, y la gente depende de sus enseñanzas para conocer la verdad, según como se le enseñan estos maestros. Verdad que en realidad está tergiversada. Y de vuelta ellos también aman los honores de este mundo, el respeto que les da la gente, que los llamen maestros, rabinos, que les den los primeros asientos. Y de pronto Jesús denuncia todo esto y les habla de la verdadera piedad y de la verdadera salvación, que no pasa por observar estas tradiciones. Y también ellos ven amenazada su posición de poder entre el pueblo. Su honor está siendo insultado, está siendo amenazado. Ellos también temen a este Jesús. Pero también tanto fariseos como saduceos temen las consecuencias que pueda traer la presencia de un Mesías ante los romanos. Temen cuál puedan ser la reacción de los romanos, las represalias, que ocurra una guerra y pierdan todo. De hecho termina sucediendo, los romanos más adelante van a destruir Jerusalén, van a destruir el templo, van a exiliar al pueblo. Los saduceos dejan de existir como clase social, pierden su poder. Los que ganan el poder son los fariseos en las sinagogas, y nace el judaísmo moderno que conocemos hoy. Pero
en este momento todos ellos temen que Cristo venga a causar estragos, que provoque la ira de los romanos. Por eso quieren a toda costa matar a Jesús. Y también matar a Lázaro, que es la prueba irrefutable de que Jesús es quien dice que es. En medio de todo eso ocurre este evento. Un grupo de gentiles temerosos de Dios que abandonaron el paganismo, no adoran a los ídolos, han subido al templo en Jerusalén. Ellos, como son gentiles, no pueden entrar al templo, tienen que estar en la parte exterior, en la explanada del monte del templo, que debido a eso, como es el único lugar donde ellos pueden estar, porque no son judíos y no tienen acceso al templo, por esa razón están en esa parte de afuera y ese lugar se lo conoce como el atrio o el patio de los gentiles. Realmente no es parte del templo originalmente, pero es donde ellos pueden quedarse a orar. Pueden ver hacia el interior, pero hay un muro bajito que los separa de donde estaban los judíos, los separa del interior del templo. Y quieren ver a Jesús, se enteran que Jesús ha llegado, quieren hablar con él. Quieren hablar con esta persona tan famosa que posiblemente sea el Mesías. Y como son gentiles no pueden entrar al templo. Así que logran hablar con Felipe, uno de los apóstoles, y ellos hacen que Jesús hable con estos gentiles, estos griegos. Y todo lo que sigue en realidad es la respuesta, el mensaje que Cristo les da a ellos. Y es interesante porque Cristo en realidad no se detiene tanto a escuchar lo que ellos tengan para decirle a Él. Ellos querían hablar con Él, pero más bien Él les habla a ellos. Y les va a hablar de lo verdaderamente importante. No tanto conozcamos a la celebridad, a este Jesús tan famoso, sino ¿para qué vino Jesús? Él les habla y le dice de la hora del Hijo del Hombre. A lo largo del Evangelio se repite mucho esta frase, la hora del Hijo del Hombre. Al principio, en la boda de Caná, Jesús dice, no ha llegado mi hora. Y en otras partes, cuando Jesús habla y confronta a sus opositores y denuncia sus pecados y los llama al arrepentimiento, y la gente no responde con arrepentimiento, sino con ira, y tiene intención de matar a Jesús y se dispone a hacerlo, Jesús desaparece, se va, y el Evangelio dice, porque todavía no había llegado su hora. Pero de pronto llegamos a la última semana de la vida de Jesús. Y el Evangelio empieza a decir otra cosa, su hora está cerca. Cristo aquí mismo dice que su hora ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ¿cómo es que el Hijo del Hombre será glorificado? A través de la ignominiosa cruz, la cruz humillante, la cruz de la vergüenza. Cristo será humillado, pero a través de esa humillación será glorificado. Cristo viene a dar su vida por los pecadores. El pueblo esperaba un Mesías libertador, militar. Y Cristo viene a morir. Cristo viene a dar su vida. Cristo viene a librarnos de un poder opresivo más grande que el de los romanos. Incluso lo viene a hacer en la Pascua que recuerda la primera redención cuando Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero Cristo viene a librar al pueblo de un opresor más grande que el faraón. No viene a librar de un poder político, viene a librarnos del pecado. Y para eso Él tiene que morir en la cruz como un sacrificio santo, para expiar, para cubrir y limpiar nuestros pecados y aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Cubrir nuestros pecados, limpiarnos, santificarnos.
La hora del Hijo del Hombre ha llegado para que Él sea glorificado y dé su vida por los pecadores. Esa es la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo tiene una exigencia para con nosotros. Él exige que aborrezcamos la vida en este mundo para que así podamos conservar la vida eterna. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Cristo tiene que morir y tiene que resucitar para que nosotros muramos al pecado y tengamos la vida eterna. Pero para eso tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y darle la espalda a los honores de este mundo, a las preferencias de este mundo, las cosas que amamos, las vanidades. Tenemos que dejar de amar el pecado y todo lo que proviene vanamente de este mundo. Y en su lugar tenemos que amar a Dios. Es así que Jesús empieza a hablarnos de la gloria del Padre reivindicada por el Hijo. Claramente Cristo está angustiado por lo que está por vivir. Tener que morir en la cruz es terrible. Pero Cristo mira hacia el fruto que vendrá después y lo ve con gozo. Está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. De hecho, más adelante veremos que en el huerto de Getsemaní, cuando Él ora, por un lado le dice al Padre que si puede ser que pase de Él esta copa, que no tenga que ver esta copa amarga de la cruz. Pero a la vez Él dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Él está dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios, a morir por los pecadores, a cargar Él con nuestros pecados y recibir Él el castigo que nosotros merecemos. Por eso dice, ahora mi alma está angustiada. Pero, ¿qué puede decir el Señor? ¿Qué diré? Padre, sálvame en esta hora. No, Él está dispuesto, Él quiere hacer la voluntad del Padre. Él sabe que Él vino para esto mismo, que no hay otra forma de salvar a la humanidad. Esta es la única manera, este es el único camino para salvar a la humanidad. No hay otra forma. Pero para esto he llegado a esta hora. Entonces, Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cómo es que el Padre glorifica su nombre? A través de la humillación del Hijo en la cruz. Ahora, interesante esto, Él habla, Padre, glorifica tu nombre. Esto tiene una conexión con algo que ya es mencionado en la Biblia en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios, el santo y glorioso nombre de Dios, ha sido profanado por la humanidad, ha sido profanado incluso por su propio pueblo. El nombre de Dios ha sido blasfemado entre las naciones. Y Dios anuncia que va a reivindicar su nombre, va a reivindicar su honor y su gloria, su santidad, a través de la redención. Y aquí se hace evidente que la gloria de Dios será reivindicada en esta cruz vergonzosa, esta ignominiosa cruz. Vamos a Ezequiel, capítulo 36. Profeta Ezequiel, capítulo 36. Comenzando en el versículo 16 hasta el versículo 32, dice: Entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, y se refiere al profeta Ezequiel, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramaré mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué.
Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellos. Ustedes las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias. Llenaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre ustedes y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios. Sépanlo bien. Avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Claramente el Señor les dice, el pueblo de Dios se apartó de Dios, pecó contra Dios, se rebeló contra Él y sufrió las consecuencias, en este caso el exilio, la humillación. Y los demás pueblos del mundo que habían oído hablar del gran Dios de Israel, ahora decían, bueno, hemos vencido a ese Dios. Miren, ese pueblo que hemos derrotado, ese pueblo de Dios, ¿qué clase de Dios tiene? Y de pronto, el nombre de Dios empezó a ser insultado por ser blasfemado, profanado. Pero Dios vindicó su nombre, defendió su propio honor y restauró a su pueblo. Dice, los voy a traer del exilio, los voy a traer de vuelta a su tierra, les van a estar en paz. Pero no lo hace tanto por ellos, sino por sí mismo, por su gloria. Y anuncia la salvación, que limpiará a su pueblo de sus pecados y dejará un nuevo corazón. Un corazón que tendrá escrita la ley de Dios y que obedecerá a la ley de Dios por amor al Señor. Está hablando de la redención en Cristo. Y esa redención ocurriría delante de todas las naciones. Y eso es lo que ocurre con la cruz. En el tiempo de la Pascua subían a Jerusalén en peregrinación judíos provenientes de todo el mundo. Gentiles convertidos al judaísmo, gentiles que no eran judíos, que no se convertían al judaísmo, pero que temían al Dios de Israel. Todos ellos subían para adorar a Dios. Y todos ellos fueron testigos de cómo Dios reivindicó su nombre a través de Cristo en la cruz. También estaban los romanos que estaban allí gobernando. Todos ellos también serían testigos de cómo Dios glorificaría su nombre delante de todo el mundo. Y a través de esta cruz, Él nos limpia de nuestros pecados y nos da un nuevo corazón. Un corazón que ama a Dios y le obedece. Un corazón que ama la santidad y aborrece el pecado. Y es paradójico la forma en que lo hace. Con una cruz, un símbolo de vergüenza. Dios se honra a sí mismo por medio de algo que para el mundo entero es motivo de vergüenza, motivo de espanto. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado, tiene que ser humillado en la cruz.
Y en realidad acá pasan cosas maravillosas. Vamos a Filipenses capítulo 2, para que entendamos bien esta idea, cómo es que sucede, todo lo que sucede aquí en esa cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Hablando de Cristo, nos dice que Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acá vemos varias cosas. Por un lado, Jesús, que es Dios, se hizo hombre. El que era el creador tomó la forma de una creación. El que era rey del universo se hizo siervo. El que es el Señor de la gloria se humilló. El que es la vida misma y la fuente de toda vida murió en una cruz. Pero como Él es el autor y consumador de la vida, bueno, en realidad pasa que es el autor y consumador de la fe, pero Él es el autor de la vida. Él es la vida misma. La muerte no tiene dominio sobre Él. Y porque Cristo, como hombre, vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios, tampoco había motivo para la muerte. La muerte es la paga del pecado. Si en Él no hay pecado, no puede permanecer muerto. La muerte no tiene poder sobre Él. Y siendo Él el Señor de la vida, tiene autoridad, no solo para dar vida, sino para resucitarse y para dar vida a todos aquellos que creen en Él. Hay que entender bien este pasaje. Cuando habla de que se despojó a sí mismo, no está diciendo que de alguna forma Él sea menos Dios de lo que era antes, o que tuviera menos poder, o que de alguna forma se limitara. No es que de pronto Jesús es un semidios o un Dios menor, como algunos pueden llegar a pensar. Lo que está diciendo es que teniendo toda la gloria, todo el honor, le plació salvarnos de esta forma, de la única forma posible, haciéndose hombre, viviendo una vida perfecta, justa y santa, y muriendo en nuestro lugar y cargando con nuestros pecados y recibiendo Él el castigo que era para nosotros, para que nosotros recibamos la recompensa por la obediencia que era de Él. Eso es despojarse a sí mismo y humillarse. El gran Dios, el Creador, el Señor, el Rey, pasando por algo tan terrible. Humillarse a ese punto. Para reivindicar su gloria y para darnos la salvación a nosotros que somos los que hemos blasfemado contra Él. Pero nos amó a ese punto de no solamente defender su propio honor, sino también salvar a aquellos que lo habían deshonrado. Así de grande es el amor, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Ahora, esa salvación, que es un mensaje muy bonito,
tiene cierta urgencia. La urgencia de que creamos en Cristo, que es la luz de Dios. Vemos que estos griegos tenían algunas ideas erróneas sobre Cristo, sobre la misión del Señor. En el versículo 34, después de que Cristo les ha dicho para qué ha venido y qué clase de muerte va a morir, en el versículo 34, los griegos mismos le dicen: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Tenían la idea de que el Mesías tenía que reinar y triunfar contra los enemigos de Israel, que no podía morir asesinado. De hecho, hasta el día de hoy, en el judaísmo se espera eso, que el Mesías no solamente cumple una serie de profecías, sino que triunfe contra los enemigos del pueblo y que va a morir de muerte natural. Nadie no puede morir asesinado o derrotado. Si sucede, entonces no es el Mesías. Porque ¿cómo el Mesías, el libertador, el redentor, va a ser humillado y derrotado? ¿En qué cabeza cabe eso? Esa era la idea que tenían estos griegos, que habían oído hablar a los judíos acerca de esto. Seguramente en las sinagogas allá en la diáspora, en los países de donde venían, en Grecia y las colonias griegas, donde hubiera una sinagoga, ellos habían escuchado esto y no entendían lo que decía Jesús. ¿Cómo que vas a morir? ¿No que eres el Mesías? El Mesías no puede morir. ¿Qué significa esto? ¿O será que estamos entendiendo de otra cosa? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Capaz que está hablando de otra figura y no el Mesías. Explícanos. Tenían ideas erróneas de la misión del Mesías. Se quedaban con una parte de las profecías que hablan así del triunfo de Cristo, pero ignoraban las otras partes de la Escritura que hablan de la humillación del Mesías y de cómo el Cristo tenía que morir y dar su vida por los pecadores. Recordemos que Israel en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Es más, ellos particularmente, la zona de Judea, estaba gobernada por un procurador romano, que es una clase de autoridad de gobernante que envía a Roma a lugares difíciles de gobernar. Ellos eran gobernados por este procurador, que era un militar, Pilato, a causa de las muchas revueltas judías. Las revueltas se daban porque el pueblo esperaba al Mesías y se querían independizar de alguna forma de los romanos. Había muchos candidatos a Mesías o gente que creía que tenían que preparar el camino al Mesías a través de revueltas. También estaban los sacerdotes y los saduceos, que estaban cegados por el poder y procuraban complacer tanto a judíos como romanos para preservar su estatus, su orden establecido. Como dije, los fariseos en las sinagogas tenían ese poder también, pero con sus ideas erradas sobre la Escritura llevaban al pueblo al legalismo y a la hipocresía y no permitían que la gente pudiera ver a Cristo, el Mesías esperado, con tanta claridad, porque lo que Cristo hacía no cuadraba con lo que habían sido enseñados en la sinagoga por los fariseos. Y aquí Cristo empieza en este pasaje a contrastar la gloria de Dios con la gloria de los hombres. Si lo pensamos, todas estas personas, estos grupos amaban más la gloria terrenal. Fariseos y saduceos buscan esos honores terrenales. Uno es el poder en el templo, otro es el honor en la sinagoga. Pero mientras tanto, el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías. Pero una idea errada, esperaban un libertador militar que los librara de esta opresión extranjera. Incluso había un grupo muy radical, más estricto, más legalista que los fariseos. Era el grupo de los esenios. Y acá hay una ligera referencia a los esenios. Ellos también esperaban
al Mesías, al cual llamaban el Maestro de la Verdad. Ellos creían que ese Maestro de la Verdad iba a librar una batalla contra Roma y que iba a liderar el ejército de Israel. Y todo esto ellos lo tenían escrito en un libro apocalíptico, un libro extrabíblico que se conoce como el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esperaban que el Mesías liderara al pueblo de Israel en esa guerra de los hijos de la luz, el pueblo de Israel, pero no cualquier miembro del pueblo de Israel, sino los más observantes, contra los hijos de las tinieblas, que serían los extranjeros y cualquier israelita poco observante, en una guerra escatológica y apocalíptica que traería el fin del mundo y el inicio de una nueva era, un nuevo mundo. Y acá Cristo hace referencia a quiénes son los verdaderos hijos de la luz y cómo verdaderamente llegamos a ser hijos de luz. No como los esenios pensaban, no a través de una guerra, sino creyendo en Jesucristo ahora. Y aquí está la urgencia de creer en la verdadera luz de Dios. Versículos 34, 36, Jesucristo corrige a estos griegos la idea errada que tenían sobre Él y les dice: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Por un lado se refiere a que Él está a punto de dar su vida. Y luego, si el pueblo no se arrepiente, va a haber un juicio. De hecho, eso sucedió después, en unas décadas más tarde, en la década del 70, Dios juzgó al pueblo y ocurrió la destrucción del templo. Llegaron los romanos con sus ejércitos, una gran matanza, una gran destrucción. Jerusalén quedó hecha ruinas. Todo eso fue parte del juicio de Dios, un tiempo de oscuridad para el pueblo de Israel. El pueblo terminó nuevamente exiliado, dispersado, perdido, a causa de sus pecados. Y el Señor acá le hace un llamado al arrepentimiento. Crean en la luz, crean en Cristo, crean que yo, Jesús, soy el Cristo, la luz. O de lo contrario, se perderán en la oscuridad. Pero en realidad acá habla de una oscuridad aún mayor. Está hablando de la oscuridad que viene por estar perdidos en el pecado, la oscuridad que viene de vivir una vida apartada de Dios, la oscuridad la oscuridad de morir sin el Señor, sin tener la vida eterna. El que cree en Cristo, la luz del mundo, no anda en tinieblas, sino que anda en la luz y tiene la vida eterna. Juan nos viene enseñando eso a lo largo de todo el Evangelio. Creer en Cristo es tener la luz, y la luz es la vida de los hombres. Hay un gran contraste acá entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Y nos dice que pronto debemos creer en el Señor. Creamos en la luz mientras la luz está entre nosotros. Creamos en Cristo mientras aún estamos a tiempo, antes de que fallezcamos y tengamos que rendir cuenta a Dios, antes de que el Señor vuelva y tenga lugar el juicio final y sea demasiado tarde para arrepentirnos. Este es el tiempo de gracia que tenemos para arrepentirnos y volver al Señor, para creer en Jesucristo, la luz y la vida nuestra. Pero nos hace una advertencia. Se la hace a ellos y es para nosotros. Tengamos cuidado con el reconocimiento de los hombres.
nos habla de otro contraste. Ya no es luz y oscuridad, ahora es el reconocimiento de los hombres contra el reconocimiento de Dios. La gloria de los hombres o la gloria que proviene de Dios. De los versículos 37 al 43 vemos que hay un rechazo a Cristo. Y todo por preferir el honor de la gente, los honores terrenales. Nos dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Acá el Evangelio nos está queriendo decir lo siguiente, no amen la gloria de este mundo, sino crean en Cristo, la luz de Dios, para que tengan vida eterna y reciban el verdadero honor que viene de Dios. La gloria de este mundo es pasajera, es vanidad, es efímera, es una ilusión. Pero la gloria de Dios, la gloria que proviene de Dios, el reconocimiento que proviene de Él, es eterno. Los hombres permanecen perdidos en la oscuridad de la incredulidad, porque prefieren la efímera honra terrenal, y por eso acaban en perdición eterna. Pero en cambio los hombres que creen en Cristo andan en la luz y reciben la vida eterna y la honra eterna de Dios. Jesús vino a dar su vida por los pecadores. Por eso es necesario que creamos en Él y que aborrezcamos la gloria de la vida en este mundo caído, para amar, servir a Dios, para amar a Dios, para deleitarnos en servirle a Él y honrarle a Él. Y a cambio recibiremos honor de Dios. Pero no lo hacemos para recibir ese honor, lo hacemos como agradecimiento por su salvación, por su misericordia. Pero Dios, que es tan generoso, tan lleno de gracia, no solamente nos permite honrarlo, no solamente nos permite, nos salva y nos abre las puertas para que podamos servirle como a Él le agrada, sino que nos recompensa. Nos recompensa con el honor de permanecer con Él, de gozar de su presencia, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero, eternamente. Cristo acá nos exhorta a amar a Dios. Y nos dice que el Señor también nos va a honrar con el gozo de su presencia, de esa comunión eterna con Él. Pero para eso debemos morir a nosotros mismos. Debemos desechar la honra que proviene de los hombres. Debemos preferir la gloria de Dios y no la gloria nuestra. No buscar los honores y reconocimientos de los demás, sino enfocarnos en dar la gloria a Dios. Y a cambio, podremos gozarnos con el Señor en su presencia, disfrutar de su gloria, disfrutar de verlo, de vivirlo cada día y por la eternidad. Aquel pasaje cita a Isaías. Ya los profetas venían hablando del sufrimiento de Cristo.
Y de hecho Isaías es el que lo hace de forma más explícita. Y curiosamente se cita ese pasaje de Isaías 53, el Cántico del Siervo, que comienza con esta pregunta: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías ya nos hablaba de que para redimir al pueblo, el Mesías tenía que morir por los pecadores, por el pueblo de Dios. Es más, hay un paralelo que hace Juan acá al citar a Isaías. Isaías predicó en un tiempo previo al exilio babilónico. Exhortó al pueblo a arrepentirse de sus pecados, o de lo contrario irían al exilio. El pueblo finalmente rechaza el mensaje, son derrotados por los babilonios y terminan desterrados. Y no solamente viven en ese exilio, sino que comienza una dispersión, una diáspora que continúa hasta el día de hoy. Los judíos no todos han retornado a su tierra. Todo eso es consecuencia de ese pecado, del pecado de haber rechazado a Dios y no haberse arrepentido en ese entonces. El pueblo permaneció incrédulo ante el mensaje de Isaías y sufrió las consecuencias del juicio de Dios. Y Juan acá está haciendo ese paralelo al explicar lo que está pasando. El pueblo ahora no está frente a un profeta más, está frente al mismísimo Salvador, al Mesías esperado, pero permanecen incrédulos. ¿Cuánto más grande será el juicio por rechazar al Cristo? El exilio que seguirá será mucho peor que el exilio babilónico. Será estar exiliado de la gloria y de la presencia de Dios, exiliado de la comunión con Dios. Y no por un tiempo, no por unos años, sino eternamente. Y todo porque se prefiere la oscuridad de los honores terrenales y temporales, en lugar de servir al Señor, honrarlo a Él y deleitarnos en su gloria. Preferimos el honor temporal que el honor de Dios. Este pasaje nos debe de llevar a pensar en tres cosas. Primero, a los que ya somos creyentes. El Señor nos advierte: cuidémonos de buscar la gloria de los hombres. Pueden ser elogios, puede ser el honor de tener un rol en la iglesia, cargos, un ministerio. Puede ser el honor de tener títulos acumulados. Títulos universitarios de grado, posgrado, doctorado y postdoctorado y postdoctorado. O pueden ser los honores de tener títulos de un seminario teológico. O pueden ser los honores de tener éxito en nuestros trabajos, o el honor de tener buenos resultados en nuestros ministerios en la iglesia. Todo eso es honor terrenal, la gloria de los hombres. Y también cuidémonos del peligro de negar a Cristo para complacer a los incrédulos. Saduceos y fariseos buscaban esos honores. Los fariseos más bien buscaban el honor del pueblo. Sería equivalente a los honores de tener un ministerio en la iglesia o un título del seminario. Pero también podemos ser como los saduceos, que buscaban los honores
terrenales de su posición, su estatus, de complacer a los romanos. Entonces cuidado con lo que enseñamos y hacemos, pero también cuidado de cómo nos comportamos con los romanos para que no se enojen tampoco los judíos. Y a veces nosotros los creyentes podemos caer en algo similar con el mundo, con los incrédulos. Cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, para no ofender a los que no son creyentes o para quedar bien con los incrédulos. A veces hacemos concesiones y desobedecemos a Dios y nos sumamos a una práctica mundana para ser parte del montón, para ser parte del grupo y no quedar como bichos raros. Eso es buscar la gloria de los hombres y es negar a Cristo para complacer a los incrédulos. Cuidémonos de buscar la gloria de los hombres. Al contrario, más bien gocémonos de servir a nuestro Dios y Señor. Deleitémonos en la gloria de Dios. Es preferible que el mundo nos critique y nos rechace, con tal de que sea Dios quien nos dé el honor y diga: ven, buen siervo fiel, entra en mi reposo. Esa gloria es mayor. Esa gloria es eterna. Otros tal vez todavía no se han rendido a Cristo. Tal vez justamente por la gloria terrenal, porque hay otras cosas que aman más. En vez de amar más a Dios, en vez de amar la gloria de Dios, hay otros honores que busquen. A los incrédulos, Cristo les dice: deja de preferir los honores pasajeros de los hombres y de este mundo perdido. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y ríndete ante el Señor. Las glorias que vienen de este mundo no son nada. Son efímeras, son vanas, son temporales. Y no tienen recompensa eterna más que la perdición. No busques la gloria de este mundo. Si lo que te detiene creer en Cristo es saber que tienes que renunciar a ciertas cosas que preferís, no busques esas preferencias. Renuncia a ellas. Y rendite a Cristo. Buscad la gloria del Señor. Oremos. Señor, alabado seas, Rey de la gloria. Te alabamos porque toda la gloria la mereces tú. Y te alabamos y te damos gracias porque a pesar nuestro, a pesar de que hemos insultado tu honor, tu gloria, reivindicaste tu gloria y además nos permitiste ser parte de eso. Nos permitiste volver a estar contigo en comunión, reconciliarnos contigo por medio de Cristo. A través de esa cruz vergonzosa y aparentemente sin gloria, te glorificaste. Y nos llevas a ti. Señor, líbranos de querer buscar la gloria terrenal. Que nuestros corazones se enfoquen en querer darte gloria a ti. Señor, que no busquemos recibir el reconocimiento del mundo, sino que prefiramos tu reconocimiento. Señor, también te pido por aquellas personas que están prefiriendo más las cosas de este mundo, en lugar de amarte a ti.
Te pido, Señor, que a ellos también, como a nosotros, les des un corazón nuevo, un corazón de carne, que ame honrarte. La realidad que nosotros ya estamos viviendo como hijos tuyos, por gracia tuya, que ellos también la puedan vivir. Señor, obra en nuestros corazones para salvación de los que no te conocen todavía y para santificación de los que ya te conocemos, para que continuemos sirviéndote y deleitándonos en honrarte. Obra en nuestros corazones para que no amemos la gloria de este mundo. Señor, en tus manos nos encomendamos. Y que en estos días previos a la Pascua estemos meditando en la obra de Cristo y en todo lo que eso implica para nosotros. Nos humillamos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y paz.